bienvenida a un capítulo más de lo que sería nuestro podcast de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica San Pablo. En este caso, bueno, el nombre es Esto no es política, sobre todo con el lema donde te explicamos un poco, donde te explicamos lo que no se debe hablar en la mesa. En esta oportunidad vamos a tener como invitado a José Luis Videregal, quien es especialista en gestión pública. José Luis, darte primero que nada la bienvenida al podcast. Y bueno, en este caso, yo soy Damián Torrecillas. Y yo soy Valeria Capra. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es el título, en este caso, del tema, que serían Ciudades Fantasmas, Bolivia para el 2030. Creo que principalmente ya en una conversación previa que teníamos al podcast, algunas cosas que tal vez tú, José Luis, nos podrías ir aclarando es primero el tema de la relación del censo, dónde parte el censo en este tema de las ciudades fantasmas, y con eso te doy la palabra. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, me siento un placer poder dialogar sobre diversos temas, y más este que está hoy en análisis en boca de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el censo lo que va a hacer es darnos una fotografía de un proceso, ¿no? De un proceso que está en marcha desde hace muchísimo tiempo, un proceso migratorio que nunca como ahora había sido tan intenso, ¿no? Tan descontrolado, tan intenso, y lastimosamente nuestras autoridades en todos los niveles del Estado, en el central, subnacional, etc., no están analizando ni tomando medidas pertinentes para evitar un desequilibrio que puede ser muy peligroso para las relaciones sociales en nuestro país y, por supuesto, las relaciones económicas también. ¿Por qué? Porque si bien todavía no tenemos el censo, que por cierto debió haberse realizado en noviembre de este año, tenemos las proyecciones estadísticas del INE, que es el instituto especializado, ¿no?, en trabajar todos estos temas. Y ya las proyecciones nos muestran, si las analizamos por departamento, por municipio, los 339 municipios, ya nos muestran qué municipios van a perder población, qué municipios y regiones van a ganar población en este censo, pero además nos permite también analizar la tendencia y proyectar estos flujos poblacionales, flujos demográficos para los próximos 10, 20, 30 años. ¿Qué está ocurriendo? Como todos ya sabemos, Santa Cruz se ha convertido en el lugar donde la migración está apuntando, ¿no? Santa Cruz y las ciudades del eje central están acumulando población, y esta población sale de algún lado, obviamente. Vamos a ver que este censo, que debió haberse realizado de una manera muy técnica, está teniendo muchos problemas porque lastimosamente, como no ocurre en ningún país, el censo en Bolivia se ha convertido en un elemento político. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues hay temas que están vinculados al padrón electoral. O sea, lastimosamente en Bolivia hay mucha duda y mucha desconfianza en las instituciones políticas. El ciudadano no confía en el padrón electoral, no confía en el Tribunal Supremo Electoral, no confía en el INE, no confía en el gobierno, no confía en el Parlamento, etc. Entonces, ¿en qué momento se convirtió el censo en un factor político? El momento en que el gobierno dice no vamos a hacer el censo el 2022, lo pasamos al 24, perdón, y eso inmediatamente genera susceptibilidad. ¿Por qué? Porque el censo nos va a dar unas cifras y tiene que haber una correlación, una coherencia con el padrón. Es decir, si en el municipio X el padrón dice que hay 100,000 votantes, el censo tiene que ratificar eso. Y si no hay eso, entonces va a ser terrible, porque entonces vamos a develar un padrón que puede estar muy contaminado y que en base a ese padrón se han hecho varios procesos electorales. O sea que ya se imaginarán el desastre que se puede desatar en términos de legitimidad política de todos los que han sido electos como autoridades, sean alcaldes, gobernadores,
nivel central, porque si no hay relación entre lo que nos está diciendo el padrón, lo que supuestamente es el padrón, con lo que nos va a decir el censo, va a haber grandes problemas. El segundo problema es que estos datos van a distribuir recursos, porque de acuerdo a la ley boliviana, la distribución a cada municipio es por cantidad de habitantes. La distribución, que es el nivel central de lo que recauda con los impuestos, se distribuye en función de cuántos habitantes tienes, esa cantidad de recursos te va a tocar. Entonces, departamentos que están recibiendo un flujo migratorio alto demandan con justa razón más recursos, porque ya no están atendiendo a 100.000 personas, posiblemente atienden a 200.000 o a 300.000, entonces necesitan esos recursos que no se les entrega desde el último censo, ¿no? Hay un déficit. Y por otro lado, esto va a determinar también que muchas poblaciones, sobre todo rurales, que están perdiendo población, reciban menos recursos. Y eso le genera al gobierno un conflicto, porque a nadie le gusta recibir menos recursos. Y en un periodo preelectoral, si el censo hubiera sido ahora, en 2022, seguramente le generaría un desgaste político muy fuerte. Entonces han tratado de mover esto. Y el tercer elemento problemático es el de la distribución de escaños parlamentarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy por hoy hay una sobrerepresentación rural en desmedro de la representación de los bolivianos que viven en las ciudades. Y esa es una deformación, porque la democracia implica igualdad de representación política. No puede ser, o sea, en Bolivia tenemos diputados uninominales, porque esto es lo que se distribuye en las circunscripciones uninominales, que en departamentos como en Pando o Beni puede ser electo con 9.000, 10.000 electores. Pero en el caso de La Paz y Santa Cruz, ese diputado tiene que ser electo con más de 180.000 o 200.000 votos. Entonces, no puede ser que el diputado que me representa tenga que acompañarse por otros 180.000 votos para que yo lo pueda elegir. Y en otros lugares apenas 9 o 10.000 votos. Entonces, ahí hay una distorsión también que se va a afectar aún más, va a empeorar, porque los uninominales se están concentrando, se van a concentrar en el área urbana, y las zonas rurales van a tener representación. ¿Y esto qué va a generar en términos de política coyuntural? Que el movimiento al socialismo, al no tener esa misma llegada en las zonas urbanas, tiende o teme que la tendencia sea a que pierda diputados, porque no van a ser diputados rurales, van a ser diputados urbanos. Es decir, un ejemplo, Santa Cruz de la Sierra es un escenario tradicionalmente contrario a La Paz. La propia ciudad de La Paz, o sea, en la última elección el MAS no sacó ni un solo diputado en la ciudad de La Paz, uninominal, ¿no? Entonces, si el flujo migratorio sigue a los centros urbanos, otro ejemplo, Sucre. Sucre tiene en este momento 2 diputados uninominales, pero por el flujo migratorio interno del área rural a Sucre va a tener 3. Y la zona rural se va a quedar con 1 para todo el resto del departamento. Y en Sucre, tradicionalmente, se vota en contra del MAS. O sea, hay una resistencia muy fuerte al movimiento socialista. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que pasar si las elecciones fueran una semana? Que el MAS va a perder diputados. Y eso es lo que trata de evitar. Entonces, este censo, que debería ser absolutamente técnico, se ha convertido en un tema altamente político. Y eso es malo. Es malo para todos, porque se han dado estos enfrentamientos. Tenemos Santa Cruz con un paro de más de un mes. La economía está duramente afectada, pero lo peor de todo es que la violencia, y la violencia que es estimulada por unos y por otros, por los radicales del gobierno y los radicales de la oposición, hacen que comiencen a entrar estos otros temas discursivos, collas contra cambas, unitarios contra federalistas, o sea, que son elementos de confrontación que los políticos tienden a buscar cuando no son propositivos, ¿no? Porque es más fácil hacer política confrontando a la gente que proponiendo consensos, proponiendo una visión del país, etc. Entonces, esta es la situación del censo. El censo nos va a
mostrar que nuestro país está desequilibrándose, vamos a tener zonas sin población y vamos a tener zonas con una alta densidad demográfica. Y en este punto yo termino poniendo de ejemplo el Alto, ¿no? El Alto va a seguir recibiendo migración de los municipios rurales del altiplano, ¿ya? La gente migra primero al Alto para después pasar a La Hollada o pasar a Santa Cruz, ¿no? Va a seguir recibiendo ese flujo migratorio, pero sus recursos, por más de que aumenten ahora con los datos del censo, no van a alcanzar para atender a estos nuevos vecinos. No le va a poder brindar alumbrado público, no le va a poder brindar pavimento, no le va a poder dar educación de calidad, ni servicios de salud de calidad, ni mucho menos, es decir, con este proceso migratorio descontrolado, todos pierden, nadie gana, ¿no? Y en contrapartida, esos municipios, que en el caso de La Paz, Oruro, Potosí, pierden población, van a ser menos productivos en términos de alimentos, ¿no? Y o sea que vamos a tener nuestras ciudades con déficit en alimentos, o simplemente pues tendremos que seguir comprando como ahora alimentos de Perú, de Chile, de Argentina, que vienen en camiones y que están aquí en Alto, ¿no? Esa es la deformación que se va a dar y que el censo nos va a mostrar, sea en 2023 o sea en 2024. Sea cuando sea, lo que vamos a mirar lastimosamente es cómo este proceso se está. Perfecto, muchas gracias por la introducción en este caso. Y creo que sobre todo esto que nos mencionabas ahorita, lo que tal vez más podría destacar es este hecho de esta nueva redistribución territorial, ¿no?, que se está dando, y cómo es que de algún modo está trayendo sobre todo diferentes consecuencias, tanto en el ámbito social, político, incluso económico. Entonces, eso tal vez podría traernos un poco a esta consecuencia que es la que básicamente queremos tratar hoy día, que es el tema justamente de las ciudades fantasmas. Entonces, a partir de eso, preguntarte un poco cómo es que tanto en la política como en la organización territorial se podría, digamos, o qué implica este término de ciudades fantasmas. Bueno, a ver, tenemos que atender las necesidades de la gente donde estén. Y lo que no ha hecho el Estado boliviano, no me estoy refiriendo a este gobierno ni al anterior, sino al Estado, en casi 200 años de vida republicana, porque seguimos en una república, aunque hemos impuesto el nombre de Estado plurinacional, seguimos con el esquema republicano. Esto no ha cambiado, ¿ya? De hecho, la misma Constitución mantiene el nombre en varios artículos de la Constitución, ¿no? Hasta somos medio raros, porque tenemos dos nombres, ¿no?, en la misma Constitución, el texto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado hasta 1985 había estado absolutamente ausente del gran espacio territorial que tiene Bolivia, que es uno de los países más grandes de Sudamérica, ¿no?, pero con un Estado ausente, ¿no? Donde en estas poblaciones no había gobierno, no había policía, no había atención de salud, educación deficitaria, servicios básicos prácticamente nulos, etc. En 1993 se da un salto significativo con la Ley de Participación Popular, ¿no?, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada. La participación popular genera esta distribución de recursos por habitantes, que hoy es insuficiente, que hoy no alcanza para responder las necesidades de la gente, ¿no? Pero genera que los municipios, que en ese entonces eran alrededor de 200 nada más, tengan primero su gobierno democráticamente electo, porque anteriormente las alcaldías prácticamente las definía el presidente, nombraba a los alcaldes, a pesar de que ya había las autonomías municipales, pero al recibir recursos se convierten efectivamente en gobiernos con la capacidad de atender necesidades de la gente, ¿ya? Pero imagínense, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y de ahí hay una medida más, la descentralización administrativa en el gobierno de Jaime Paz Zamora, pero a partir de ahí no se avanza más en la descentralización de recursos para las ya existentes desde entonces autonomías municipales.
¿Qué genera esto? Que si bien se había dado ese paso gigantesco para que los municipios puedan atender a los ciudadanos, no se olviden que el gobierno local, el gobierno municipal, es la institución estatal más cercana a la población, ¿no? O sea, en Bermejo, con suerte lo van a ver al ministro de Educación alguna vez que vaya a un aniversario o algo por el estilo, o a un viceministro. Entonces, ni el viceministro ni los directores no salen de las necesidades de un municipio al sur del país como Bermejo o Ortega en el norte del país, ¿no? La frontera con Brasil, ahí en Panamá. Entonces, el nivel central no tiene la capacidad para atender esas necesidades, pero el nivel subnacional sí, o sea, que aquí sí. Pero si no les da recursos, ¿cómo van a hacer? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Que de los 339 municipios, 300 no tienen servicio de salud, no tienen transporte, no tienen lo básico, y entonces una familia que vive ahí de la producción agropecuaria, de la siembra, cuando su niño se enferma, ¿cómo hace para tener una atención médica? Tiene que viajar 3 horas, 4 horas, 5. En La Paz, donde somos parte del eje, ¿no? de los departamentos del eje central, una familia que vive en Apolo tiene que viajar 12 horas en carreteras de pésima calidad para que su niño reciba atención médica. Entonces, o sus niños que están en la escuela no tienen acceso al internet, los jóvenes que pueden estar ya en el colegio, los adolescentes no tienen acceso a internet, no hay trabajo. Entonces, si no hay esos servicios, que nosotros los tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Mal que mal los tenemos a la vuelta de la esquina, podemos atendernos en un centro de salud público o en un centro de salud privado si tenemos los recursos. Esa no es una realidad para la gran mayoría de los bolivianos en las provincias. Y eso empuja la migración. Esos son los factores, el empleo, por supuesto, o sea, ya ni hablo del empleo porque obvio que no hay empleo en las zonas rurales más que sembrar la tierra, ¿no? Y sembrar la tierra en estas condiciones paupérrimas, en estas condiciones en que no tienes acceso, siguen viviendo en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, esta forma de construir país, de organizar el Estado, es una forma expulsora de población. ¿Por qué? Porque cualquier joven como ustedes o cualquier adulto que tenga la fuerza necesaria para irse a vivir y asumir con mucha valentía y osadía irte a vivir a otro lado, ¿no? A ver cómo te va, a probar tu suerte, ¿no? Por supuesto que se va a ir porque quiere mejores condiciones, ¿no? Se va a ir porque quiere mejores condiciones. Entonces, este es un proceso que si no tiene medidas drásticas y un viraje de 180 grados en la inversión pública para que tú a estos municipios les puedas dar salud, educación, condiciones de desarrollo, para que la economía familiar mejore, una casa con calefacción, una casa con aire acondicionado donde corresponda por lo menos ventiladores, con acceso a agua potable, etcétera, etcétera, el flujo migratorio va a ser imparable. Y por lo tanto vamos a tener municipios que, como ocurre, por ejemplo, en los alrededores del Salar de Uyuni, que eran municipios con una alta productividad de quinoa, pero hoy por hoy se están vaciando. En las escuelas tienen profesores pero ya no tienen alumnos, ¿no? Porque la educación es de mala calidad, porque el profesor está solo lunes, martes, miércoles y el jueves se va a la ciudad, porque no tienen internet, porque no tienen libros, porque no tienen nada, ¿no? Entonces, en estas condiciones, el futuro de nuestro país para el 2030, 2035, 2040 es concentrar a más del 60% de la población, ¿dónde? En Santa Cruz. Más del 75% de la población en el eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y el resto de los bolivianos repartidos en las principales ciudades intermedias, seguramente la capital del país, Cercado, Sucre, Trinidad, algunas ciudades intermedias grandes como Ribera Alta, Guayaquil, ¿no? En La Paz, La Hollada, El Alto, seguramente Capac, etc. Pero
en la gran mayoría de los 339 municipios van a ser municipios inviables, o sea, donde hoy sus gobiernos municipales, los recursos que reciben del nivel central, que además no es una dádiva, es un derecho, ¿ya? Porque la riqueza la producimos todos, no la produce la burocracia del nivel central, la producimos todos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con el gas que está además no está en el eje central, o en fin, ¿no? Los minerales que tampoco están en el eje central están justamente en los departamentos más necesitados, pero que al haber una distribución inequitativa, al concentrarse los recursos en el nivel central y el nivel central invertirlos de acuerdo a un criterio político y no a una planificación, y aquí otra vez caemos en el censo, porque los datos del censo no están o porque no se usan, porque los datos del censo te van a decir dónde necesitas salud, dónde necesitas transporte, dónde necesitas internet. El internet no es un lujo, ustedes lo saben mejor que yo. El internet es una necesidad básica y el que no esté conectado hoy es el analfabeto del siglo XXI, ¿no? Entonces, los datos del censo tienen que permitir o debieran permitir un cambio de lógica en la inversión de los recursos del país, ¿no? O sea, no inviertas en coliseos, no inviertas en canchitas de césped, no porque tengamos algo contra el deporte, al contrario, sino porque primero le tienes que dar a la gente agua potable. Tienes que darle educación básica de calidad, tienes que darle conectividad, tienes que darle transporte, tienes que darle luz eléctrica. No está bien que vayas a un aniversario y porque la gente te pide cancha, le des cancha, porque esa no es la necesidad básica, ¿no? Entonces, estamos en esa realidad y el Estado y los políticos pues tienen que tomar en serio este tema de los datos del censo, mirarlos de verdad, para entonces establecer en acuerdo con los gobiernos subnacionales, establecer políticas públicas que resuelvan el problema. Siguiendo con lo de que nos hablaba sobre el flujo migratorio, ¿cuál sería el caso más extremo que se podría llegar a ver en cuanto a las ciudades fantasmas migratorias que se podría dar de ciudades de las poblaciones a las ciudades? Tenemos casos extremos en Oruro, en Potosí y en Chuquisaca, son los departamentos más afectados por la migración, ¿no? Donde en varios casos, no pocos, pierden más de la mitad de la población, ¿no? O sea, tenemos municipios que tenían 4.000 habitantes, ahora van a tener 1.800, entonces yo me imagino que los recursos que le llegarán a la alcaldía esta no van a alcanzar ni para cubrir el sueldo del alcalde, ¿no? Tal vez un técnico más. Entonces, ¿qué haces con esa institución estatal? ¿La cierras? Tal vez, entonces habrá que juntar municipios y no tener tantos gobiernos locales y como una de las medidas, pero igual eso no te va a resolver mucho, ¿no? Lo mismo pasa en el reino, ¿no? La gente se está yendo a Santa Cruz, se va a Gata o los municipios fronterizos y están perdiendo dramáticamente población. A quien le interese este tema les recomiendo mirar el cuadro que ha elaborado la Fundación Jubileo. En su página libremente uno puede acceder a él para ver cuántos municipios están perdiendo dramáticamente población, ¿no? Y que si se hace un análisis progresivo, si miramos los datos en proyección para los 10, 15, 20 años, ahí ustedes van a tener la lista de los municipios que se van a quedar. Un municipio con 800 habitantes, bueno, ya te imaginarás que ya no hay nada que hacer, ¿no? Que en nuestro país, porque obvio, esto en Europa tiene sus políticas de tratamiento, ¿no? O sea, de hecho, hay políticas que estimulan el retorno a estos municipios, se trata de dar condiciones de vida a la gente, que puedan desarrollar actividad económica, sobre todo en España, en Alemania, en Italia, porque los procesos migratorios no son privativos de nuestro país, por este desequilibrio que hay. Los procesos migratorios son naturales en el mundo y se están dando en función de este traslado imparable de los ciudadanos del área rural a los centros urbanos. Solo que en otros países hay más control. O sea, en términos de, al haber más equilibrio, los procesos migratorios no son tan descontrolados como en nuestro país. Y bueno, a partir de esto, algo que
sobre todo llama la atención es el hecho de que, bueno, usted nos mencionaba que sobre todo esta proyección se ve en un transcurso, digamos, de 10, 15, 20 años. Pero, ¿qué pasaría? Y más que todo la pregunta va en torno a si es posible que este tipo de ciudades fantasmas se puedan dar antes del 2030. Y si fuera el caso, digamos, ¿cómo se podría manejar esta situación? Las ciudades no van a ser fantasmas, ¿no? Porque la migración está yendo justo a los centros urbanos. Se van a alejar de gente y van a ser deficitarias en los servicios básicos. Primera cosa. Si no se toman medidas, los pueblos rurales son los que van a quedar vacíos, ¿no? Los municipios pequeños, sobre todo en el área occidental, porque las condiciones de siembra son muy básicas, son muy precarias, ¿no? Hoy el campesino boliviano de Occidente no puede competir con el campesino peruano de Oriente. ¿Por qué? Porque en Argentina, en Perú, se utilizan agroquímicos, se utiliza tecnología, biotecnología, se utiliza maquinaria, ¿no? En cambio, nuestro campesino no tiene acceso a tecnología, mucho menos a biogenética y peor aún a otros elementos químicos, ¿no? Como los transgénicos, que están prohibidos incluso, si mal no recuerdo, en nuestra Constitución, ¿no? Y lo cual es pues una cosa loca. O sea, yo entiendo, o sea, tú tienes derecho a no comer transgénicos, pero es tu derecho. Pero el productor también tiene derecho a producir en términos de competitividad. Y si no quieres comer algo transgénico, pues no compras allí, compras allá. Pero no puedes haberle cerrado esa puerta a nuestros productores por una razón, por una bandera ideológica, por una bandera discursiva con la que puedes o no compartir. Porque en la realidad de los hechos lo que está ocurriendo es que nuestros campesinos, por esta realidad, no pueden competir con los campesinos peruanos o peruanos, ¿no? Entonces, sembrar unas cuantas papas en esas condiciones para luego aquí tener que competir con papas más lindas, más grandes, que se producen en menos tiempo en el Perú y que cuestan menos, ¿no? Porque para dejar el negocio y para irte más de la vida a cualquier ciudad, ¿no? Entonces no hay condiciones, o sea, son temas que hay que resolver, hay que atender, y hay que darle condiciones productivas al sector rural, y eso implica también, ¿no? O implica sobre todo redistribuir ese 86% que maneja el nivel central del Estado. O sea, imagínense este desequilibrio. El nivel central, o sea, los ministerios, las entidades del nivel central del Estado, encabezadas por la presidencia, manejan 86 de cada 100 bolivianos, ¿no? Bolivianos que se producen en el país por venta de gas, por impuestos, por venta de minerales, lo que quieran, exportación de soya, lo que quieran. Todo lo que va a nivel central para la administración pública y la inversión pública, 86 lo manejan los ministerios. ¿Cuánto manejan las 9 gobernaciones? Las 9 gobernaciones manejan apenas el 6%. O sea que ni siquiera manejan un boliviano de cada 100. Entre las 9 se reparten 6%, ¿no? 6%. O sea, cada gobernación maneja el 0,6%, el 0,7% de los recursos del país. Pues, ¿cómo va a poder atender las necesidades de sus regiones? No puede. Y los 339 municipios que hay en Bolivia manejan el 9%. O sea, ya eso ya es 0,0, ¿no? Para determinar municipios. Entonces, si nosotros miramos un municipio de San Buenaventura, en el norte de La Paz, ¿cuánto tiene para inversión pública? ¿Cuánto tiene para apoyar la iniciativa de los ciudadanos, de los emprendedores en su municipio? Nada, nada. Entonces, necesitamos una mirada de los actores políticos que hagan, o sea, asuman como política pública la redistribución de los recursos. O sea, tiene que ir a los municipios, tiene que ir a las gobernaciones para que en cada región tengan condiciones para atender y paliar estos elementos expulsores de población. Generar condiciones para que la gente se pueda quedar, pueda producir, porque si no vamos a tener un país absolutamente desequilibrado. Okay, muchas gracias. Bueno,
Aprovechamos la oportunidad para comentarles que la sociedad tiene distintos proyectos, además del podcast que están escuchando, que tenemos como proyecto nuestras chasquipostas, que la pueden ver en nuestras redes sociales, que se encuentran en Instagram como la Sociedad Científica CPO y en Facebook como Sociedad Científica de Ciencias Políticas a manera de continuar para afrontar también el problema que estamos tratando y que nos está comentando, ¿a dónde se podría dirigir más sobre todo esta tendencia migratoria y qué pasaría si ya se dirige totalmente a las ciudades? ¿Y cómo podrían trabajar después de que todo esto suceda finalmente? Bueno, uno va donde entiende hay más oportunidades, ¿no? Entonces ahora la tendencia migratoria es a lo que es a Santa Cruz, ¿no? Y no estamos hablando ya en este nivel de gente, o sea, una migración solamente de gente con necesidades, ¿no? O sea, básicas, digamos, gente pobre, que está migrando, por supuesto. Ya la migración a Oriente es de todos los estratos sociales y económicos. O sea, de hecho, en La Paz, importantísimas empresas tradicionalmente paseñas ya han dejado ¿no? Y simplemente quedan, digamos, sobre oficinas regionales como una especie de sucursal, sugerencia regional y punto. Pero la cabeza, todo el grupo corporativo ya su domicilio lo han trasladado a Santa Cruz. Y así como ocurre con las grandes empresas, ocurre con los profesionales también. Los profesionales no necesariamente porque estén en condiciones económicas malas, qué sé yo, profesionales independientes, se están trasladando a Santa Cruz. Generalmente tienen un pie en La Paz y otro pie en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque así como el ciudadano que vive de la tierra y al no tener condiciones de vida dignas, decide emigrar a un lugar donde percibe que hay más oportunidades, el profesional, el técnico, el empresario hace lo propio. Mira a Santa Cruz como un lugar con muchas más oportunidades y por lo tanto migra a estos territorios. Los puntos migratorios intermedios son las otras ciudades de cada departamento, las capitales, ¿no? Con sus dificultades. O sea, es decir, Pando ha recibido flujos migratorios trabajados desde el Estado. O sea, el Estado ha llevado mucha gente del exilio, ¿no? Hoy por hoy debe haber más collas que partidos en Corea, ¿no? Pero una migración forzada por otro tipo de razones, que no estamos analizando ahora, ha crecido mucho en población y veremos hasta dónde llega Pando, que es una ciudad capital del departamento. Imagínense ustedes que ni siquiera tiene agua potable 24 horas al día. O sea, realmente nuestras necesidades son básicas. Me pareciera que no estamos en el siglo XXI en la gran parte del territorio nacional. Entonces, miren, ni siquiera en ciudades capitales podemos decir que los servicios básicos garantizados, ¿no? Peor si hablamos de seguridad y otras cosas. Pero bueno, entonces las ciudades capitales del departamento, como volvamos al ejemplo de Tarija o de Chuquisaca, las ciudades capitales van a recibir flujos, van a crecer en población, recibirán los recursos adicionales para ello, pero estos recursos no necesariamente van a ser suficientes para atender la educación, la salud y los otros servicios, ¿no? Y a nivel nacional va a ser el eje, va a ser la zona metropolitana de Cochabamba, la zona metropolitana de La Paz, pero sobre todo el Alto, en el caso de La Paz, y toda la zona metropolitana de Santa Cruz, las que van a recibir todo ese flujo migratorio. ¿Qué es lo que necesita nuestro país? Frenar este flujo, ¿no? Y más bien generar condiciones en las ciudades intermedias. Podemos hablar de Camargo, Chuquisaca, ¿no? Que es un territorio muy productivo, un territorio muy próspero en términos de posibilidades para la agricultura, para la agropecuaria, etcétera, etcétera, que podría ser un centro de atención a ese departamento. Es decir, pero para eso tienes que invertir en hospitales, tienes que invertir en condiciones de vida para que la gente, en lugar de emigrar hasta Sucre,
migre, pero en las ciudades intermedias, para evitar ese desequilibrio. El desequilibrio en Chuquisaca es de 29 municipios que tienen, 28 pierden población y solo Sucre gana población. ¿Cómo evitamos eso? Tienes Monteagudo en el Chaco, donde habría que invertir en salud, en Chuquisaca, ¿no? Invertir en salud, invertir en educación, apoyar emprendimientos productivos. Son ciudades intermedias grandes, importantes, que bien podrían generar un equilibrio en el departamento. Monteagudo, Camargo, Sucre. Entonces, evitas de que solo Sucre, solo un punto, se llene de población, ¿no? Porque tampoco tiene condiciones para atender a todos los lugares. Lo mismo ocurre en Tarija, ¿no? Tienes el Valle, Concepción, tienes San Lorenzo, en fin, tienes distintos municipios que bien podrían ser los receptores de la migración de los otros municipios tarijeños, ¿no? ¿Esto qué implica? Y con esto termino esta idea. Una política seria con visión de desarrollo integral y equilibrado en todo el país. O sea, no puedes seguir gastando dinero en empresas estatales que no generan empleo, porque el Estado no es generador de empleo, es el sector privado. O sea, la economía a lo largo de la historia de la humanidad nos ha mostrado que es el sector privado el generador de empleo, ¿no? Entonces, generar con esos miles de millones de bolivianos que invierte el gobierno nacional en empresas públicas, generar condiciones para el desarrollo en ciudades intermedias, para que evites tener un desequilibrio demográfico como el que estamos ya en puertas de mirar y que lastimosamente se va a profundizar en los próximos decenios. Bueno, y sobre todo, digamos, hablando, bueno, que efectivamente hemos podido notar que para el Estado boliviano esto sí implica un serio problema y que a la larga puede traer graves consecuencias, dejando, digamos, de lado un poco el aspecto negativo. ¿Existiría, digamos, algún factor positivo dentro de lo que sería este tipo de migración, o directamente es un camino que va totalmente por el aspecto negativo? Los procesos migratorios pueden ser positivos si son procesos controlados, ¿no? Nosotros hemos recibido flujos migratorios muy interesantes en la década de los 50, por ejemplo. Japón, ¿no? De Japón, más de 8.000 familias fueron a colonizar el oriente cruceño, ¿no? Porque tienes poblaciones como Okinawa, qué sé yo, que generaron y aportaron también una cultura agrícola de Santa Cruz, ¿no? La colonia japonesa fue muy importante para esta vocación agrícola que tiene Santa Cruz, lo mismo los menonitas, en fin. Hay procesos migratorios que cuando son controlados, son programados, son útiles para el desarrollo de regiones. O sea, nosotros, ¿dónde necesitamos migración? Necesitamos migración que la población vaya al campo, vaya, por ejemplo, en La Paz, al altiplano boliviano. Sí, pero ¿quién va a querer ir a un desierto? No hay agua, no hay luz, no hay salud. Pero si tú le das microriego, si tú le das condiciones para la siembra, para la cría de animales, por supuesto que va a ir a Occidente, ¿no? Se va a trasladar, pero tienes que darle condiciones. No olvidemos que el partido en función de gobierno ha estado estimulando procesos migratorios esencialmente a zonas donde es posible la siembra de coca o donde ha visto objetivos de carácter político, ¿no? ¿Y de dónde ha llevado gente? Ha llevado gente esencialmente de Occidente, a los parques nacionales, a Armadillo, a Chapare, a zonas de Santa Cruz, a Pando, como les decía, pero es una migración con un carácter estrictamente político. No es una migración que esté orientada a expandir o diversificar la capacidad agrícola productiva de esas regiones, ¿no? Han ido con un fin, y esa es una migración mala. Al final, estos sectores que se denominan interculturales, no sé por qué, porque todos somos interculturales, ¿no? Todos tenemos una esencia y una raíz intercultural, son nada más pues que grupos colonizadores, ¿ya? Van, colonizan un territorio y replican sus formas de producción que han traído generalmente de un lugar a otro.
¿no? Pero mira la diferencia, estos grupos estimulados por el Estado para una migración con un objetivo político, yo creo que no sirven de mucho. O sea, de hecho, nos están generando conflictos en el deterioro de parques nacionales como el Madrid, por ejemplo, ¿no? Versus experiencias migratorias como la japonesa, los menonitas y otros grupos que sí han generado desarrollo productivo. O sea, la migración puede ser buena, pero tienes que orientarla y darle condiciones. Bueno, con todo esto que nos estaba también hablando sobre el Estado y cómo está funcionando a favor de esto o en contra, en cuanto a los recursos que nos hacía, ¿usted cree que el Estado le está dando la importancia necesaria a estos procesos migratorios o se los está dejando de lado? Está dejando que ocurra, ¿no? Y cuando nos referimos al Estado, es bueno recordar que estamos hablando de todo este aparato estatal, ¿no? No solo del gobierno central, gobernaciones, alcaldías, universidades que son parte del Estado, no están trabajando en este tema, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar esta migración descontrolada y desequilibrada? ¿Qué hacemos? Nada, porque nadie lo está analizando, nadie lo está trabajando, exceptuando, ¿no?, algunos intelectuales, y aquí hay que rescatar el trabajo sobre todo de Carlos Hugo Molina en Santa Cruz, ¿no?, que está trabajando este tema y es quien está alertando de todo esto, ¿no?, y que además tiene una propuesta que es justamente potenciar estos territorios intermedios, ¿no?, para evitar este flujo migratorio descontrolado, pero además invertir, él habla de Bolivia en un solo cafetal, ¿no?, invertir en la siembra del café, que es un producto muy noble, es un producto que además en Bolivia se da con muchísima calidad, ¿no?, y como seguramente podrían haber otros, el arándano, la frambuesa, que tienen alto valor, ¿no?, en el mercado internacional y que podrían ser una solución o parte de una gran solución que tienen que afrontar el Estado. Pero después parlamento, alcaldías, gobernaciones, gobierno central, etcétera, porque si no, pues es natural, o sea, es decir, los jóvenes, ustedes, muchos de sus amigos pueden tener una expectativa migratoria. O sea, yo no soy joven, pero quisiera migrar, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que en La Paz cada vez estamos más complicados, ¿no? No puedes ir al centro porque cada vez hay marchas, hay bloqueos, petardos, paros. Lastimosamente La Paz, por su cualidad de sede de gobierno, se está convirtiendo, si no lo es ya, en una región inviable económicamente. Entonces tú entiendes por qué las empresas se van, porque claro, si no puedes llevar tus productos de un lugar de la ciudad a otro, es complicado. Entonces te vas a otro lugar más expedito, hay menos problemas, ¿no? Entonces, pues o hacemos algo en el caso de La Paz para hacerla viable, o también La Paz va a terminar nomás pues con relegada en términos demográficos, en términos económicos, ya no es la locomotora del país como era décadas atrás, ahora es Santa Cruz, y en términos políticos La Paz también ha perdido el liderazgo político, ¿no? Eso creo que si hay algo extraordinario en 2022 es que definitivamente La Paz pierde el liderazgo político con este conflicto de censo que nos permite mostrar una emergencia de una clase política con limitaciones todavía en Santa Cruz, que no ha tenido la capacidad de articular lo nacional, ¿no?, pero con una altísima fuerza. Y miren cómo La Paz no ha sido siquiera capaz de movilizarse con un tema que también le interesa, porque La Paz va a recibir más recursos por el censo, La Paz Ollave, y La Paz el Alto también. Y a pesar de que le tiene que interesar tanto como a Santa Cruz el tener el censo lo antes posible, sus autoridades políticas no han tenido ninguna capacidad de movilización, no han tenido siquiera una capacidad de interpretación y análisis del problema, y mucho menos de proponerle al nivel central una solución sobre este tema. Y eso es grave, claro, y ese es el resultado, si uno mira en el tiempo, de que no tenemos liderazgos políticos en La Paz como
como era antes, ¿no? Hoy, si a un ciudadano común le preguntas los nombres de sus concejales, de sus diputados, difícilmente te va a poder dar nombres, ¿no? Y si los miras en su accionar político, te das cuenta que muchas ideas no tienen. Bueno, continuando, bueno, antes de continuar en realidad con lo que sería el último bloque ya de este podcast, sobre todo recordarles nuevamente a las personas que tanto nos ven como nos escuchan acerca de otro de los proyectos que tiene la sociedad científica, que en este caso son los CPO News, que igual se pueden encontrar dentro de todas nuestras redes sociales, y básicamente lo que tratan de hacer el CPO News es un pequeño análisis sobre las noticias actuales, tanto a nivel nacional como a nivel, sobre todo, internacional, para poder tener una vista un poco más clara de lo que es este escenario de las relaciones internacionales y las ciencias políticas. Ahora sí, entrando ya al punto final de esta entrevista, sobre todo rescatar este hecho de lo que usted nos mencionaba ahorita sobre el liderazgo político, cómo es que, al menos en el caso de La Paz, ha existido esta pérdida actualmente de liderazgo político, entrando en el sentido de que, bueno, al tratarse de un tema autonómico, un tema municipal, son mucho más numerosos la cantidad de partidos políticos que existen y que coexisten dentro de este escenario. Entonces, sobre todo, ¿cuál considera usted que sería, digamos, el comportamiento en general, o cómo es que varía el comportamiento de los diferentes partidos políticos ante este escenario migratorio? Bueno, yo creo que en general no hay partidos políticos, ¿no? O sea, en la estricta definición de un partido político, y ustedes lo saben mejor que yo, en Bolivia se ha hecho tabla rasa con el sistema de partidos políticos, ¿no? Esto no es casual, o sea, es un trabajo sistemático que ha emprendido el único partido que existe, que es el MAS, ¿no? A lo largo de sus cuestiones de gobierno, pero también en complicidad con la ausencia de trabajo político, ideológico y orgánico de las estructuras partidarias que existían. Entonces, la debilidad de los propios partidos que existían ha permitido también que se haga tabla rasa con las organizaciones políticas. Hoy, hace unos días estuve invitado a una reunión de actores políticos de La Paz y todos coincidíamos en que, bueno, todas las organizaciones políticas que existían están severamente golpeadas, si no desaparecidas. Yo soy miembro de un partido político y lo primero que tengo que reconocer es la debilidad o casi inexistencia de la organización, ¿no? Trataremos de recomponerla, etcétera, etcétera, pero es parte de una realidad. O sea, si miramos en el nivel nacional, demócratas, Unidad Nacional, el MNR, que tiene una gobernación en Tarija, no está extinto todavía, el MIR, que tiene algunos dirigentes y cuadros que son parte de la vieja estructura de partidos, pero los nuevos partidos como demócratas, Solvó, ¿no? También muy golpeados, no se puede visibilizar su vida orgánica, ¿no? Y las nuevas organizaciones creadas para el último proceso electoral, a pesar de ser nuevas, prácticamente no existen. O sea, incluso han ganado gobernaciones o alcaldías, pero en la vida real ni siquiera tienen reuniones, no tienen vida orgánica, por lo tanto no existen como tal. Y parte de ese desmoronamiento del sistema político es la ausencia de liderazgos. O sea, en estas organizaciones nuevas del último periodo electoral, las menos nuevas, demócratas, etc., y las antiguas, como Unidad Nacional, el MNR, el MIR, etc., tenemos una ausencia de vida orgánica, ¿no? Y esa ausencia está muy vinculada a la ausencia de líderes políticos. Entonces, es decir, toda la estructura se cayó, se derrumbó, y hoy, por eso, también a eso se debe de que tengas bancadas de concejales, de asambleístas departamentales. A ver, si yo les pregunto a ustedes, denme 2 nombres de asambleístas departamentales de La Paz, les va a costar. A mí, o sea, yo no sé, no tengo uno que es de mi partido, yo solamente sé su nombre, pero no sé quién más darán. Entonces, ahí miramos la debilidad de los actores políticos. Los diputados que
que terminan escupiéndose, peleando, arañándose la espalda. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, ¿dónde está la brigada parlamentaria paceña? No sé, ¿no? Ni a qué se dedica. Entonces, la paz es parte de esta crisis de los partidos políticos. Bolivia está viviendo un momento en que la cultura política está en su peor crisis, ¿ya? Y la clase política de hoy debe ser la más pobre de la historia de nuestra República. La más pobre en términos de formación, de discurso, de capacidad propositiva, de capacidad táctica y estratégica para generar proyectos políticos. Estamos viviendo un momento en que la clase política está muy mal, muy mal, ¿no? Ahora, esto también tiene una relación, por supuesto, con la banalización de la cultura y de la política en el mundo, ¿no? Y nosotros somos parte de ese mundo, pero yo que gusto de la política, de leer sobre política, creo que muy pocas veces Bolivia ha tenido tanta pobreza en sus liderazgos políticos en todo el país. Y la paz, como nunca, hoy, ante esa ausencia de liderazgo político, pues ha tenido también que ceder su liderazgo político, porque no tiene ni en sus alcaldes, ni en su gobernador. Bueno, el gobernador es un gran ejemplo, ¿no? de ausencia de capacidad de liderazgo político, y es el gobernador del departamento. Pero claro, si al final salen las noticias porque me pillan tomando, ¿qué puedes esperar? ¿No? Entonces, bueno, estamos en un mal momento, pero después son las crisis pues que también se convierten en una oportunidad seguramente para que surjan nuevos actores, y creo que la elección del 2025 va a ser un escenario donde sí o sí, inevitablemente, ante esta ausencia de liderazgos, van a surgir nuevos actores que seguramente podrán darle una nueva dinámica a la política, no solo a La Paz, que es importante porque es la sede de gobierno y porque aquí vivimos bolivianos de todas las regiones sin ningún problema, pero necesitamos liderazgos políticos esclarecidos, y ojalá eso también ocurra en nosotros. Ok, bueno, a manera de cierre y de conclusión, agradecemos que hayan llegado hasta este punto del episodio. Bueno, cerrando con la última pregunta, sería, ¿usted cree que existe algún factor positivo en toda esta situación? La verdad es que yo veo que el escenario es muy delicado, ¿no? Y que tenemos que pensar Bolivia. Bolivia va a cumplir 200 años dentro de poquito, y tenemos, sobre todo ustedes, ¿no? Aunque es obligación de todos, pero las nuevas generaciones tienen que romper esta lógica de Estado arcaico, atrasado, ultracentralista, que no están acorde a el siglo XXI. O sea, hay que construir un nuevo Estado con mayor equilibrio en la distribución de los recursos públicos, con una mayor distribución en la representación política, o sea, que sea más representativa. Todo boliviano tiene derecho a un voto, pero también una representación equilibrada. No puede ser que mi diputado se elige con 9.000 y el diputado tuyo se elige con 200.000. O sea, para favorecer al sector rural, no, es una excusa, ¿no? Entonces, tenemos que repensar Bolivia. Creo que los datos del censo y estos flujos migratorios nos tienen que llamar a la reflexión, nos tienen que llamar la atención, y que esto permita pensar en una Bolivia distinta para los próximos años. Okay, muchas gracias. Entonces, así concluimos el episodio. Damos gracias al señor José Luis Pedregal por su tiempo y por respondernos estas dudas que tuvimos, y también abrir a comprender un poco sobre el tema de ciudades fantasmas para el 2030, procurando que sea más conocido y tomando en cuenta que los futuros debates que se puedan abrir, y sobre todo que sea más relevante en la sociedad. De nuevo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como la Sociedad Científica de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.